¿Qué rol cumple la meditación que vos descubriste a través de tus estudios, que fue tu tesis de grado? También es importante, ahí la conocí yo también, me empezaste a hablar de la meditación, Sí. y dije, no puede ser, así que quiero que me cuentes un poco más qué es lo que aprendiste y qué te llevó a hacerlo todos los días, porque viste algo que... La meditación llegó a mí antes de mi tesis de grado. Yo me pregunto todavía cuándo fue el primer día que empecé a meditar y por qué. Y con una mano en el corazón no lo sé. No recuerdo por qué empecé a meditar. Siento que, a ver, llega un punto donde uno está tan mal que empezás a seguir la voz de tu conciencia, que es la auténtica voz de Dios. Así como esa voz me dijo no lo hagas, hay algo más grande, que enhorabuena que esa voz apareció y yo la seguí. Hubo otra voz, se ve, en algún momento, que me dijo, comenzá a hacer esto. No sé por qué me empezaba a llamar la atención. Y me acuerdo que todas las noches empezaba a meditar y empecé a averiguar, a ver videos y a leer, a ver por qué. ¿Viste cuando decís, por qué esto me hace sentir tan bien? ¿Qué clase de magia rara tiene esto? Claro, luego empecé a ver que la meditación lo que hace es regular el sistema nervioso. O sea, nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo que se divide en dos subsistemas. Sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada, es más bien antipático, lo que hace es, funciona como una especie de acelerador y freno. El sistema nervioso simpático es el que activa la respuesta del estrés. Es el que hace que cuando, por ejemplo, vas caminando por la calle y ves un perro rabioso que te está persiguiendo, yo me pongo en una respuesta de lucha o huida porque necesito o pelearme con el perro para salvar mi vida, es una cuestión de supervivencia, o huir del perro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno llega ya a casa y dice, uff, amor, no sabes lo que me pasó, iba caminando por la calle y me persiguió un perro rabioso. Es ahí donde entra el sistema parasimpático como freno, porque ya está. Ya no hay peligro. No tengo que seguir ansiosa, no tengo que seguir con los músculos tensos, con el corazón palpitando y con la respiración agitada. Ya no es necesario. El problema es cuando la gente hace abuso del acelerador y ya luego los frenos no funcionan. Todo el tiempo vive en ansiedad, todo el tiempo, y luego cuando quiere poner el freno, muchas veces ya es demasiado tarde. Esto es, o sea, este sistema parasimpático es en realidad algo natural porque el cuerpo siempre va a tender a la homeostasis. Pero cuando los frenos están rotos, tenemos que ir al mecánico y es ahí donde aparece la meditación. La meditación lo que hace es, a través de la relajación del cuerpo y de la relajación mental, inducida por la respiración, entramos en sistema parasimpático, que es de hecho el sistema reparador, o sea, es ahí donde suceden los milagros. Mucha gente literalmente se ha curado, se ha sanado de enfermedades, me ha pasado, no solamente con la depresión, sino físicamente, por la meditación. ¿Por qué? Porque el cuerpo entra en ese estado de relajación y de recuperación celular, de freno, donde también a nivel espiritual entramos a tener ciertas experiencias fuera de lo común, que a veces al principio a las personas le dan miedo, pero yo a través de la meditación, como te mencionaba antes, he podido ver ese rostro, he podido hablar con mi abuela que ya ha partido de este mundo, he podido hablar con mi yo futuro, he tenido visualizaciones, han pasado muchas cosas meditando. Entonces, lo que la gente tiene que entender, y que es algo que es muy poco sabido, lamentablemente, es que la meditación no es como una pastillita que yo me la tomo un día y viene a sanarme la ansiedad o la depresión. No, la meditación es preventiva. Es para precisamente no llegar a esos estados ansiosos, no llegar a esa crisis, no llegar a que los frenos no te funcionen. Por eso es tan importante que los padres en sus casas, que me pasa con mi comunidad, o sea, con Tanfulness ha pasado lo que siempre soñé, que es que la gente se ponga a meditar desde temprana edad, o de la edad que sea. Tengo personas de 60, 70, 80 años que comenzaron a meditar ahora y se sienten felices, se sienten plenos. Y me dicen, no entiendo cómo toda mi vida viví sin esto. Y cuando veo madres o padres que meditan con sus hijos con mis meditaciones, o con la que sea, o sea, ya con que se pongan a meditar para mí es una victoria, digo, ese niño, esa niña va a crecer con una capacidad
de no tener miedo, de soñar, de no tener ansiedad, o si la tienes, saber regularla, de prevenirse ante paros cardíacos, enfermedades, cáncer. Hay un montón de cosas que la gente no sabe y que es tan simple como sentarte y respirar. Mira vos, y es gratis. Pero se ve que hay un sistema y una industria detrás que no quiere que se sepa. Cuando yo comienzo a meditar y yo estaba medicada, o sea, yo tomaba ansiolíticos, los cuales me hicieron peor y me hicieron dependiente, empecé a tener síntomas físicos y mi conciencia, ahí aparece otra vez la voz de mi conciencia, me decía, déjalos. No hagan esto en sus casas, no recomiendo que lo hagan de esta manera, pero esta es mi historia y la voy a contar de verdad. Un día fui al médico, me estaba pasando algo a nivel físico que me perjudicaba bastante, llegué a mi casa y tiré el blister. Lo tiré. Claro, luego me las tuve que ver con la abstinencia, porque es una droga como cualquier otra, y de hecho bastante potente y adictiva. Pero lo pude zafar gracias a la meditación y a tomármelo en serio. Yo cada día de mi vida me levanto y medito, y también por las noches antes de irme a dormir, y si no tengo ganas porque me da fiaca, porque a veces pasa, ahí mi conciencia me dice, ¿es esto o la pastillita? ¿Qué preferís? Y es ahí donde me pongo a meditar. Pero es importante entender que es preventivo. Y si yo he logrado todo lo que he logrado en mi vida, y sobre todo en tan corto tiempo que llevo con Tanfulness, que es mi marca personal, mi escuela, mi empresa, llámalo como quieras, ha sido gracias a esa claridad mental que me ha dado la meditación. ¿Qué se siente tomar una pastilla? No vamos a decir nombres, pero ¿qué sensación? PAM, que terminen con PAM. Con PAM, la más famosa. Sí, sí, sí. La que te dan libremente. Son caramelos. Y los psiquiatras lo recetan como caramelos. Yo he tenido gente que ha venido a consultarme diciéndome, mi psiquiatra me recomendó que cada vez que sienta ansiedad me tome uno. Y le digo, ¿y cuántos tomas por día? No, 7, 8. Bueno, vos te acordás que mi psiquiatra me había recomendado que me lleve uno encima todo el día. Sí, como por un si me pasaba caramelo. algo, me lo tomaba y... Es una locura eso. Es una locura. O sea, aparte, debería, aunque en realidad no, yo no comparto esta postura, pero en teoría debería ser el último recurso. Pero claro, como la industria farmacéutica se beneficia de las recetas, o sea, yo soy psiquiatra, te receto un PAM, hace PAM, no sé qué PAM, o lo que sea, y yo estoy cobrando por eso. La industria farmacéutica gana, el psiquiatra gana, todos ganan, menos vos, que quedás hundido en una adicción y que no se dan cuenta que es una adicción. Porque la gente habla muy mal de la marihuana y de las drogas, que evidentemente, yo siempre digo, uno no tiene que consumir nada, ni alcohol, ni ningún tipo de vicio, porque te quitan claridad mental, pero eso también. Lo que pasa es que como es legal, así como el cigarro, el cigarrillo, la gente piensa que no hace daño. ¿Y sabés cuál es el problema? Que yo cuando voy al médico no solamente soy vulnerable, o sea, estoy en una situación de vulnerabilidad, estoy mal, y vos tenés un rol de autoridad. Y se nos ha enseñado que el médico tiene un rol de autoridad y que todo lo que diga el médico hay que acatarlo. Nunca a nadie en su sano juicio se le ha ocurrido cuestionar a un médico, ¿sí o no? O sea, yo cuando fui a ese médico esa vez, que de hecho era una persona que ni me conocía, me dijo, ¿qué te pasa? No, estoy triste por esto. Ah, bueno, toma esto y esto. Y es como, pero no te conté nada. O sea, no te conté mi historia ni qué estoy sintiendo, simplemente te basaste en una etiqueta según lo que dice el manual diagnóstico, ¡pum!, receta. ¿Te acordás que una vez la leímos, la etiqueta de contraindicaciones? Contraindicaciones de medicamentos contra la depresión. El primero que veo era riesgo suicida. Y digo... Tendencia suicida. Algo anda mal. Y digo, algo anda mal, amiguitos. Me parece que esto es un poco contradictorio. Y yo te dije, Gordi, no... No, aparte era todo, falla hepática, falla multiorgánica, falla... Era todo lo contrario a lo que vos querías. Es más, te voy a decir algo para que todo el mundo lo sepa. Y probablemente, no sé si me van a funar por esto, pero el mundo lo tiene que saber. Yo, como estudiante de psicología, hay una materia que se llama psicofármacos. Yo en ese momento me metí, era una electiva, me metí a ver qué onda, ¿no? Como... Es una materia, sí. Claro, o sea, me llamaba mucho la atención. Y yo dije, bueno, me enseñarán cómo hacer que el paciente no llegue a ese punto
¿Y qué es lo que hace que un paciente llegue a cruzar esa barrera de tener que ya ir a una medicación? Y me encontré con el mismísimo infierno ahí, porque no me enseñaban nada de eso. Me enseñaban, ¿sabes qué? ¿Cuáles eran los efectos secundarios de todos los medicamentos? O sea, de menor a mayor. ¿Para qué? Para que cuando un paciente te viniera, vos tuvieras la precaución de saber qué estaba tomando y qué estudios, por ejemplo, había medicamentos que producían falla hepática. Entonces, uno tenía que cuidar muy bien que el paciente se haga estudios del hígado. Yo decía, pero esto es... Sabes que le está haciendo mal y se lo estás dando igual. O sea, vos sabés lo que es rendir. Yo ya estaba despierta de conciencia en ese momento, ya me estaba graduando. Y ya sabía que iba a ser mi tesis sobre meditación, por mi experiencia. Por eso la hice. ¿Vos sabés lo que es para mí rendir un parcial donde era un multiple choice y tenías que poner tal PAM no sé qué, ¿no? Medicamento. ¿Qué produce? ¿Falla multiorgánica? ¿Falla hepática? ¿O Todas que la las persona...? anteriores. Y yo decía, ay Dios, me siento como jugando para el Team Diablo. Y sí. Me siento jugando para la oscuridad y dije, la gente tiene que saber esto. Y fue ahí donde mi tesis fue sobre meditación, la meditación aplicada a los trastornos de ansiedad particularmente. Me acuerdo la cara de los jurados, no lo podían creer. ¿Qué te dijeron? Yo lo que planteé en esa tesis, según la ciencia, yo no me inventé nada, porque, a ver, el que no sabe, para hacer una tesis de grado vos tenés que hacer todo un ¿cómo se dice? Como un bagaje de lo que dice la ciencia y vos como que lo reunís todo y das también tu opinión, por así decirlo, tu perspectiva como futuro profesional en cuanto a eso y cuál es la implicancia y la aplicación. Todo lo que me encontré era bueno. Igual, puntos importantes. No encontré ni un estudio en el mundo, no en Argentina, en el mundo, donde haya provocado un mal en el paciente. Qué locura. Todo lo contrario. Todos eran casos de éxito en cuanto a cáncer, depresión, algún tipo de enfermedad, enfermedades cardíacas, depresión, ansiedad, en un montón de cosas. O sea, yo ahí me encontré con un espectro mucho más amplio de lo que yo partí, porque para mí era, bueno, a ver qué sucede en la ansiedad. Pero me encontré un abanico de cosas que dije, wow. Pero también me encontré con que nadie había hecho tesis sobre eso, o muy pocas personas, por lo menos en mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, y no había muchos estudios científicos sobre meditación. Me costó mucho hacer mi tesis, porque no había tantos estudios, y era como, puta, o sea, no tenía suficiente material, ¿no? Pero el material que encontré me llamó más la atención y descubrí un mundo mágico. Y cuando se lo presenté a los jurados, ellos en un punto, o sea, yo me acuerdo que la tesis tenía dos instancias. Una teórica donde revisaban a ver si estaba todo bien. A mí me salió sin observaciones, eso quiere decir que estaba impecable. Y cuando voy a dar el coloquio oral, o sea, tenés que defenderla oralmente, eso fue en un Zoom, me acuerdo porque veníamos de época de pandemia, no podían decirme nada. De hecho, yo recuerdo las palabras de los jurados de decir, me siento en una conferencia. Yo ahí ya, bueno, si hablamos del poder de visualizarse, yo ya ahí me sentía lo que sé firmemente que voy a hacer, que voy a ser conferencista y que voy a dar seminarios. O sea, lo sé firmemente, simplemente me estoy conduciendo a ello. Ahora estoy hablando como si ya fuese esa persona. Por eso en la Biblia se dice, llama las cosas que no son como si lo fuesen. Yo ya ahí me estaba representando como la mujer que quería ser. Doy la tesis, ellos me dicen, sí, bueno, pero igual la meditación no lo es todo, porque todavía no está científicamente comprobado de que no sé qué. Y yo decía, ¿cómo que no está científicamente comprobado? Lo que pasa es que vos no lo aplicás con tus pacientes. No se lo dije, pero lo pensé. Y sí, todavía está el rol de profesor ahí en ese momento que no... Yo tenía que bajar la guardia porque quería recibirme, básicamente. O sea, ya estaba en un punto donde decías, sí, ya está. Dame el título. Cuando me dijo, gracias colega, ya te recibiste, el otro jurado, que era un poco más tranquilo, me dice, tengo una consulta, vos meditas, ¿no? Le digo, sí, todos los días. ¿Y por qué? Me dice. Le digo, porque esto me salvó la vida. Y todo el mundo debería saberlo.
Y yo me voy a encargar de que así sea. Yo me voy a encargar de que así sea. Cerré la computadora, puse el celular delante. Yo ahí en ese momento solo hacía TikTok. Y dije, hola amores, ¿cómo están? Voy a abrir mi canal de YouTube y va a ser sobre meditación. Y empecé a subir mis primeras meditaciones.